Regreso al explorador, voy una carpeta para atrás, 2, 3 carpetas para atrás, y ahora cuando estoy en la carpeta raíz de Oracle, lo que iré es ir a la carpeta Horadata. Aquí, igual que ocurre en la carpeta admin, tendré una carpeta por cada base de datos. Abro esta carpeta y aquí tenemos todos los archivos de los que os he hablado. Fijaros, estos 3 archivos son los control files. Ya veremos en su momento por qué hay 3, por qué tienen el mismo tamaño, etcétera, etcétera. Pero digamos que aquí es donde está la información necesaria para conocer cuáles son todos los componentes, todos los archivos que componen esta base de datos. Y los archivos son estos, que son los Redolog files, y el resto, que son todos los archivos de datos. Normalmente los archivos de datos suelen tener extensión dbf y los Redolog files suelen tener extensión log, aunque, como veremos en su momento, en Oracle los nombres de los archivos son totalmente libres y podremos darles la extensión que queramos. Pero tradicionalmente se entiende que los archivos .log son los archivos que contienen la información histórica, la información para rehacer, y los archivos dbf son los archivos que contienen los datos, los que hemos llamado los data files. Vale, por lo tanto, tenemos por un lado un archivo de parámetros que contiene los valores iniciales, es decir, que define cómo debe ser la instancia, cuánta memoria se tiene que reservar, cuántos procesos se tienen que alzar. Además, dentro de este archivo está el nombre de la base de datos, además también está la ubicación de los control files, y luego hemos visto que tenemos, por un lado, los control files, que son, os lo he dicho, el carnet de la base de datos, es decir, donde está la lista del resto de componentes de la base de datos, y el resto de componentes, que son, por un lado, los data files, los archivos de datos, y por otro lado, los Redolog files, los archivos de histórico. Vale, insisto en lo que he dicho antes, no os preocupéis si los conceptos o utilidades de cada uno de estos tipos de archivos se ha quedado un poco en el aire. Más o menos ya sabemos para qué sirven, y eso es importante ahora porque cada uno de ellos juega un papel distinto en el momento de la instanciación de una base de datos. Ahora bien, insisto, ya dedicaremos a cada uno de ellos un módulo o más para conocer con detalle cuál es su uso y su funcionalidad. Venga, vamos a empezar a describir cuál es el proceso de inicialización de una instancia. El proceso completo, desde que se inicializa la instancia hasta que la base de datos está en marcha, es decir, disponible para que los usuarios accedan a ella, se compone de 3 fases. La primera fase es la que se denomina propiamente iniciar la instancia. En este proceso, ¿qué es lo que ocurre? En este proceso es cuando se reserva en la memoria el espacio necesario para la instancia y cuando se ponen en marcha los procesos necesarios para el funcionamiento de esta instancia. Recordad lo que vimos en el primer módulo respecto a lo que era una instancia. Era un espacio en memoria y un conjunto de procesos trabajando de manera conjunta para poder acceder a una base de datos. En este momento, en este punto, lo único que se ha hecho es reservar el espacio en memoria e inicializar los procesos. Todavía no está la base de datos preparada para poder acceder a la información que está en los archivos del disco. Durante este proceso inicial hay un archivo importantísimo que juega un papel imprescindible. Es el pfile. Lo hemos visto anteriormente. Claro, en el pfile es donde están aquellos parámetros que definen cuánto espacio de memoria se tiene que reservar y qué procesos se tienen que levantar. Si durante el proceso de levantación de la instancia el pfile contuviera datos erróneos, ya no pasaríamos ni de esta primera fase. Cuidado porque en estos casos el error es bastante difícil de detectar. Por lo tanto, ya os advertiré que cada vez que toquemos el pfile lo tenemos que hacer con mucho cuidado y asegurándonos de no cometer errores de sintaxis. Porque durante esta primera fase se lee el archivo pfile y identifica cuánto espacio de memoria, cuántos procesos, entre muchas otras cosas, y además también identifica cuáles son los archivos de control, los control files, los que hemos explicado que servían como el carnet de la base de datos. Puede ser que a alguien le interese iniciar solo la instancia sin continuar con los siguientes pasos. Esto solo tiene lógica en el momento en el que se crea la base de datos. La base de datos nosotros la hemos creado a través de un asistente, pero si se crea manualmente, lo que hay que hacer es inicializar la instancia sin hacer nada más y a partir de aquí se puede lanzar una instrucción que se llama Create Database. Pero bien, esto seguro que no os tocará hacerlo nunca manualmente porque ya hemos visto lo sencillo que es hacerlo con un asistente.
La siguiente fase en el proceso de inicialización es cuando se monta la base de datos. En este momento es cuando se leen los archivos control files. Si los archivos control files estuvieran dañados o no se pudieran localizar, en este momento nos fallaría esta fase del proceso de inicialización. Cuando se dice que se monta la base de datos es porque dentro de estos control files se lee cuál es la ubicación de todos los archivos que componen la base de datos. En este momento es cuando se va a localizar estos archivos para luego poder abrirlos. Muchas veces nos interesará tener la base de datos solo montada, es decir, con la instancia inicializada y la base de datos montada. Esto es útil en escenarios donde, por ejemplo, queremos cambiar el nombre de un archivo de datos o queremos cambiar la ubicación de un archivo de datos o, por ejemplo, queremos hacer una recuperación completa de la base de datos. Ya lo iremos viendo a medida que lo vayamos necesitando. El último paso es cuando se abre la base de datos. Hasta este momento la base de datos no estaba disponible para hacer consultas a sus tablas, solo estaba disponible para ciertas tareas administrativas como las que os he dicho. Ahora bien, después de abrir la base de datos es el momento en el que ya se puede acceder a ella. ¿Qué ocurre durante esta fase? Pues durante esta fase se localizan los data files y los redo-log files que estaban listados en el control files y, por decirlo de una manera, quedan bloqueados. Quiere decir que cuando la base de datos está abierta, estos archivos, aunque los encontréis en el disco, no podéis borrarlos ni hacer nada con ellos porque están siendo retenidos, están siendo bloqueados por la base de datos. Es después de este punto cuando los usuarios ya pueden empezar a acceder a la información y trabajar con toda normalidad. Tened presente que vosotros en vuestro equipo habéis instalado un servidor Oracle y una instancia y una base de datos. Cada vez que iniciáis vuestro equipo, se inicia esta base de datos y ocurren estos tres procesos, es decir, se inicia la instancia, leyendo en el pfile para saber cuánta memoria y cuántos procesos, se monta la base de datos, leyendo en los control files para saber qué archivos pertenecen a esta base de datos, y se abre la base de datos, es decir, se bloquean estos archivos para su uso, y es en este momento cuando esta instancia, es decir, la memoria más los procesos, ya pueden acceder a los data files y a los redo-log files para ofrecer la información a los usuarios, que en definitiva es lo que en el primer módulo explicamos que era el funcionamiento íntegro de una instancia.